Buenas tardes. Hola. Disculpad el retraso. Bueno, espera, porque para ahora no hay participantes. A ver. 24. Buenas tardes. Disculpad el retraso. Hemos tenido un problema técnico justo de último momento. ¿Cómo estáis? Vamos a esperar 2 minutos más que entre todo el mundo. Hay ya 52 personas y estamos aquí con Ramón Mañas, que es experto en impresión digital. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? A ver. A mí no me soléis ver. Suele estar Rafa con Borja, ¿verdad? Pero bueno, algunos ya me conocéis. Yo soy Quique Corral, que soy otro de los fundadores de Power MBA. Esperamos un poquito más. Ya hay 77 personas. Hemos empezado con un poquito de retraso. Vamos a esperar 2 minutillos más. Aquí entre todo el mundo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ramón, si quieres ir, yo creo que ya hay bastante gente, 84 personas, si quieres puedes ir presentándote. Vale. Vamos empezando. Bueno, primero de todo, daros las gracias por invitarme y darme la oportunidad de explicar lo que sé. Y nada, yo soy Ramón Mañas, tengo 27 años, soy de Barcelona y ahora estoy trabajando en HP, en el departamento de ventas de impresoras 3D. ¿Vale? Hace un par de años que lanzamos la tecnología Multijet Fusion en el mercado y desde entonces trabajo con ellos, ¿vale? En HP. Por otro lado, también tengo un proyecto en paralelo que estoy desarrollando y llevo un año trabajando en él también relacionado con el mundo de la impresión 3D y también os contaré más detalle de esto. Yo la verdad, Ramón, que estoy encantado porque es un tema que me genera mucha curiosidad. Bueno, lo digo mucho en los afterwork, no tengo ni idea, cosa que está bien, porque así las preguntas seguro que son más... Es un tema que no conozco, pero que es un tema que recuerdo que desde que lo vi una vez en televisión dije, pero esto, o sea, ¿cómo es posible? ¿Sabes? No me lo creo. Esto es ciencia ficción. Sí, sí. Y es algo curiosísimo. Yo tengo una curiosidad también. Yo soy muy curioso en el mundo tecnológico, me gusta mucho la tecnología, entonces, bueno, pues lo sigo un poco, el mundo de la impresión 3D lo sigo un poquito. Entonces, pero me parece muy curioso que ya he visto varias noticias de casas que se han impreso con una impresora de estas. No sé si luego nos contarás un poquito sobre ello. Me parece increíble. Sí. Bueno, es que está ahí... Bueno, está revolucionando la manera en que se fabrica, la manera en que se consume. Se va a revolucionar muchísimos aspectos de la fabricación en general. Luego os compartiré un poco los distintos tipos de tecnologías que existen de fabricación aditiva, ¿no? De impresión 3D y la verdad es que veréis que hay muchísimos, ¿vale? Hay muchos que... Bueno, la fabricación aditiva empezó en los años 80 más o menos y cuando digo fabricación aditiva hablo de impresión 3D, son sinónimos. En los años 80 aproximadamente y la verdad es que se empezaron a desarrollar distintas tecnologías y casi todas ellas eran para prototipar, ¿no? Algo que es muy interesante. Ahora justo en el curso de Power MBA estoy en el producto mínimo viable. Muy interesante para hacer esto, ¿no? Luego os hablaré de mi experiencia. Ramón, ¿cómo que curso? Se dice máster, ¿eh? Máster. Por lo menos. Sí. Y la verdad es que es una herramienta excepcional para hacer todo este tipo de iteraciones, prototipos funcionales, tener feedback súper rápido. Al final, tú diseñas en 3D, usas cualquier software de diseño 3D, CAD, ¿no? Puedes usar el SolidWorks, puedes usar el Creo, hay un montón, ¿no? Y luego de ahí pasas este archivo a la impresora 3D y en cuestiones de horas tienes el prototipo hecho, ¿no? Y estás iterando, lo enseñas, lo testeas, ves si hay que mejorar algo y la iteración es brutal, ¿no? Es muy interesante. Si te parece, podemos hacer lo siguiente. Yo te voy a hacer preguntas, ¿vale? Te voy a hacer preguntas muy básicas.
lo primero, porque estamos ya hablando de un poco para qué sirve y tal, pero lo primero que me gustaría es que nos explicaras a todos qué es la impresión 3D. Nos has contado que viene de los años 80, pero ¿qué es y cómo funciona? O sea, ¿cómo es que esa máquina, una maquinita, es capaz de crear algo, o sea, inyectar? Explícanoslo como a tontos, porque yo creo que no. Sí, es muy interesante. La impresión 3D, ya veréis, existen muchas maneras de fabricar en 3D, ¿vale? Pero existen tecnologías que funcionan con plásticos, ¿vale? Otras que funcionan con metales, ¿no? Pero al final, resumiéndolo, lo que tú estás haciendo es crear capa a capa, ¿vale? Un objeto, ¿no? Imagínate, yo qué sé, que quiero crear esta pieza, ¿no? Que tengo aquí. Esta está impresa en 3D, ¿no? Lo que voy a empezar a hacer es aplicar capas a capas y voy a ir juntando esas capas. Imaginaros una lámina de papel, ¿no? Y voy pegando papeles unas encima de los otros, ¿no? Lo que voy pegando es papel troquelado, ¿vale? Por así decirlo, una encima de otra para darle volumen. Pero lo que estás haciendo son secciones, unir secciones, ¿no? Láminas de papel, por así decirlo, que luego vamos pegando. Pero son láminas de metal. Claro. ¿Cómo es eso? Bueno, existe tecnología metálica, existe tecnología plástica, ¿vale? Otras con resinas también. Es como Al que final, metal. sí, al final las más comunes son las tecnologías FDM, ¿no? Que es un extrusor, es como una churrera, ¿vale? Por simplificarlo, que lo que hace es que pasa un hilo de plástico, pasa por un extrusor, que es como la parte del churro, como si dijésemos, que va calentando ese plástico, ¿vale? Y tienes un brazo robótico que va depositando ese churro de plástico en los distintos puntos de la cama de impresión, ¿no? Yo con plástico me resulta como más fácil porque, claro, el plástico lo ha calentado, ¿no? Exacto, va calentado, eso es. Y entonces, Y el metal igual. el metal lo mismo. El metal lo que necesitas es un láser que va sinterizando el polvo, ¿vale? Lo que tienes es un poco distinto. En el caso del metal, lo que tienes es un polvo metálico, ¿vale? Partículas muy pequeñas de polvo. Vale. Entonces, tienes un láser que calienta muchísimo el polvo hasta que lo deshace. Entonces, lo deshace y se pegan las partículas de metal. Entonces, vas aplicando capas de metal, ¿no? Capas de polvo de metal y vas fundiendo ese metal con las capas inferiores, ¿vale? Vale, yo esto lo he entendido bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé si me he explicado. ¿Qué se puede hacer? O sea, porque se puede... Claro, esa pieza es muy básica y yo me imagino una pieza de plástico también se entiende bien, pero se pueden hacer cosas más complejas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Puedes hacer virguerías. O sea, lo bueno de la fabricación aditiva, ¿no? de la impresión 3D es que te permite hacer geometrías que no podrías hacer con, pues, no sé si, bueno, la gente que viene un poco del sector industrial conoce el mecanizado, ¿no? Que es un tipo de fabricación que partes de un bloque de un material, ¿no? De metal o de cualquier cosa y a través de una herramienta vas devastando este material, ¿no? Vas comiéndote este material y haces la figura, ¿no? Sí. Es fabricación subtractiva, ¿no? Vas quitando material. Una escultura. Claro, en plan pincel, ¿no? Sí, sí. Y con la fabricación aditiva puedes hacer piezas súper complejas. ¿Por qué? Porque te permite una versatilidad, porque tú vas metiendo material, entonces, según qué tecnologías te permiten más o menos cosas, ¿no? Pero tú lo que vas haciendo es pegar partículas de polvo metálico o de plástico o de resinas, ¿no? Y eso te permite, pues, hacer geometrías prácticamente, bueno, que no podrías ni hacer ni mecanizadas ni inyectadas, por ejemplo, ¿no? Las piezas de plástico, la gran mayoría de bienes de consumo, lo que se hace es se coge un molde, ¿no? Y se inyecta las piezas. Eso te permite hacer tiradas muy largas, pero no puedes hacer ni piezas muy complejas, es muy costoso de fabricarlas y hay algunas que directamente no puedes hacer, ¿no?
Mientras que con la impresión 3D, pues... Sí. O sea, que una de las ventajas es poder hacer cosas que no escalen, digamos, ¿no? O sea, no en escala. Es decir, normalmente lo que se usa, la impresión 3D, es para dos grupos. Yo normalmente lo dividía en dos grupos, ¿no? El prototipado, ¿vale? Fabricar prototipos funcionales y luego la producción. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Ahora ya empiezan a haber tecnologías, una de ellas es la HP, con la que yo trabajo, Sí. que te permite ya hacer producción de pieza final con buenas propiedades mecánicas, ¿vale? Y con muy buenos acabados superficiales, y eso te permite fabricar la pieza final, ¿no? Entonces, te ahorras usar moldes, ¿vale? Y eso también te permite personalizar los productos, porque es fabricación digital, y esto es lo interesante, ¿no? Tú lo que puedes hacer... Ponme un ejemplo de alguna pieza que se puede hacer Mira, así. nos comenta un alumno, se llama César, ¿vale? Nos dice, yo trabajo en Siemens y con clientes tipo Airbus hemos reducido la elaboración de piezas de 6 meses a una semana con esta tecnología. Fíjate tú. Sí. Nosotros en HP, por ejemplo, tenemos a SEAT, es uno de nuestros clientes, y el desarrollo del coche, ¿vale? Desde que se conceptualiza hasta que hay el primer prototipo funcional, normalmente antes pasaban unos 4 o 5 años, ¿vale? Con la impresión 3D, como podemos iterar tan rápido, ¿no? Nos hemos cargado a la mitad, más o menos, el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Claro, entiendo que se hace, o sea, lo que hacéis son las piezas. Claro. Sí, sí. Pieza. Fabricas las primeras series. En el caso de los coches, que son producción masiva, puedes fabricar las primeras series y validar ese concepto y montarlo, piezas funcionales, sin tener que hacer inversiones millonarias. Lean Startup. Es 100% Lean Startup. 100%. Lo que me cuesta ver es que luego sea, cuando ya vas a escalar, que sea más eficiente la producción en masa. Mira, yo, para explicaros, llevo un año más o menos trabajando en este proyecto. He diseñado un saxo electrónico, ¿vale? No se ve muy bien, Ramón. ¿Me escucháis? Sí, pero no se ve bien la pieza. Ah, no se ve bien. No. A ver si así la veis mejor. Vale, sí. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Un saxo electrónico. Ah, Sí. es un saxo, vale. Sí. Bueno, aquí iría a ver si... Aquí iría la boquilla. Parece que está montando una pistola. Aquí iría la boquilla, ¿vale? Entonces, tú tienes todas las teclas de un saxo, ¿vale? Y lo puedes conectar al móvil mediante Bluetooth y esto te permite practicar sin hacer ruido, ¿vale? La gente que toca el saxo como yo, uno de los problemas es practicar a según qué horas, en según qué sitios, porque hace muchísimo ruido, ¿vale? Entonces, yo he estado fabricando muchos prototipos y ahora el lanzamiento de este producto será impreso en 3D. No, pero arráncate un poco con el saxo, Ramón. Ah, esto es un prototipo. Muy bien, pero no sirve para nada, ¿no? Sí, este funciona, ¿eh? También. Este sí que funciona. Bien. Pero no me voy a poner aquí a tocar. Si algún día queréis, lo montamos y hago un concierto virtual. En la siguiente fiesta que hagamos estás invitado. Perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos pregunta Ramón Crespi, que es amigo nuestro, de Palma. Dice, hola Ramón, estoy pensando en llevar a imprimir la maqueta de una casa. Él se dedica a temas de real estate. Bueno, le mando un abrazo desde aquí. ¿Me puede recomendar alguna técnica? Tengo dudas para obtener distintas texturas, extractos, las sombras, etcétera. Cuéntanos, no solo para Ramón, sino para el resto. O sea, Ramón, que está en temas de real estate, quiere hacer una maqueta de una casa. ¿Dónde tendría que ir a hacerlo? ¿Cuánto le costaría? Etcétera. ¿Cómo es el proceso? Vale. Depende de... Claro, yo no tengo ni idea de cómo es la tecnología esta. ¿Es solo para gente que trabaja para Airbus, por ejemplo, como Siemens, o Ramón puede hacerse su maqueta? No. Como os he comentado antes, la tecnología, una de las tecnologías nace en los años 80, ¿vale? Y la patente, bueno, en el 2000 más o menos,
se abrió, ¿no? Entonces, fue cuando empezamos a ver estas impresoras pequeñas que puedes comprar por 200 euros en el MediaMarkt, ¿no? Te la llevas a casa y empiezas a imprimir, ¿no? Entonces, esto te ha democratizado la impresión 3D y por 4 chavos tú tienes una impresora. Luego, hay impresoras mucho más profesionales. ¿Por 200 euros? Sí. ¿Por 200 euros? Sí, sí. Y puede hacer cosas como... Impresoras de consumo. Sí, sí. Borja, macho. No, pero no de 3D. Sí, sí, sí. Impresión 3D por 200 euros. O sea, Sí, ¿puede sí. hacer Ramón la maqueta de la casa con una impresora de 200 euros? Sí, claro. Pero luego entiendo que, Calidades, entiendo. claro, que querrás según qué acabados y según qué texturas, según qué materiales, que obviamente esa de 200 euros no te va a dar, ¿no? Y cuesta igual que una normal, ¿no? ¿Perdón? Que cuestan igual que una impresora No, normal. una impresora ya vale menos. Está Ahora valen muy poco las impresoras normales, pero sí, sí, sí. Como cuando le preguntaron al zapatero que cuánto costaba un café, no tenía ni idea. Siguen siendo muy, muy, muy económicas, muchísimo. Entonces, respondiendo a la pregunta, existen, le llamamos service bureaus, que son como la copistería de toda la vida, ¿no? Que tienen las imprentas, pero en este caso tienen máquinas de impresión 3D. Y hay distintos, ¿no? Hay distintas tecnologías. Yo le diría que para una maqueta, no sé cuán grande tiene que ser la maqueta, no sé si esto lo puede decir, ¿no? Pero bueno, al final yo usaría para las maquetas, hay unas que se llama una tecnología de Stratasys, que se llama Binder Jetting, que puedes hacer maquetas y meter colores y la verdad es que está muy bien. Mira, pues eso responde a otra pregunta de Manuel Martín, que preguntaba si se puede imprimir en varios colores o solo en un color y luego hay que pintarlo. Sí. Depende entiendo, de la impresora y del material. Y eso vas y te lo hacen. Existen tecnologías que imprimen incluso con distintos materiales, distintas flexibilidades, materiales transparentes, todo tipo de color. Puedes hacer virguerías, la verdad. Mira, hay muchas preguntas. Vamos a ir respondiendo algunas. Daban por ahí la idea de hacer una con... Hacer una de chocolate, que si no es negocio, que si había una que puede ser También existen. Hay una startup aquí en Barcelona que se llama... ¿cómo se llama ahora? Ahora no me sale el nombre, pero es una startup que ha diseñado una máquina de 3D que puede hacer alimentos. Ah, mira. Joder, alimentos, ya lo que faltaba, ¿eh? Alimentos por 3D. Para hacer tartas y eso, ¿no? Supongo que para hacer tartas, ¿no? Entiendo, ¿no? Tartas, galletas, pizzas... ¿Eh? Entiendo que un filete no te lo vas a hacer. Que digo que entiendo que un filete no te lo harás con una impresora 3D. No. De momento no. Pero también está la bioimpresión. Preguntaba Mauricio que en cuanto al comportamiento mecánico del material, Sí. ¿cómo se comporta para piezas de estructuras con ciertos requisitos mecánicos? ¿Cómo funcionan con la fatiga y todo eso? O sea, entiendo que, claro, al ser prototipos... La verdad es que depende, ¿no? Depende de la tecnología, como siempre. Pero, por ejemplo, esta que os he enseñado, que es la de HP, ¿vale? Es una tecnología que te permite fabricar piezas con muy buenas propiedades mecánicas, ¿vale? El material es poliamida, es un material técnico y eso te permite fabricar piezas, pues, por ejemplo, no sé si lo veréis, pero aquí hay las teclas, ¿vale? Sí. Estas teclas tienen que sufrir varios ciclos y la verdad es que, bueno, los aguantan bien, los aguantan sin problema. Genial. A ver, ¿qué más preguntas? Hay un montón de preguntas. Sí. No vamos a ver. Foodini se llama la startup, me dicen por ahí. Ah, mira, Foodini. Manuel Martín dice que se llama Foodini. Foodini. José María Garrido dice que trabaja en Mars, industria alimenticia. Sí. Ha realizado pruebas en zonas de productos empaquetados muy positivas.
Funciona muy bien la impresión 3D con plásticos detectable para utilizar estas piezas. Claro, de para forma- claro, claro. A ver, bueno, no sé si querías, hay un montón de preguntas, no sé si dejarlas un poco para el final y Sí, que Ramón nos siga contando. Sí, yo voy a hacer una pregunta más. ¿En qué sectores se está utilizando? Sí. Se está expandiendo muchísimo. Sector de la automoción, sector aeronáutico, sector de fabricación de maquinarias, muchísimo también. Por ejemplo, el sector médico para prótesis, ortoprótesis, guías quirúrgicas, el sector de bienes de consumo, ¿vale? Lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, es bien de consumo. Prácticamente en todos lados. La verdad es que te permite fabricar bajo demanda también, eliminar stock. Tiene muchísimas ventajas la impresión. Yo tengo una pregunta que acabo de leer de Pablo del Seu, que yo he leído algo sobre ello y eso ya sí que me parece brutal, que es el tejido celular. Sí, la bioimpresión. Sí, sí. Cuéntanos un poco esto, porque la verdad es que a mí me deja, vamos, o sea, que puedan recomponer una parte del cuerpo con una impresora de esta me parece increíble. Sí, lo que está en fase beta, es decir, aún no están que yo sepa, quizá, la verdad es que no soy experto en bioimpresión, pero sé que existen y que hay muchos hospitales y centros tecnológicos que están desarrollando soluciones y al final tú lo que haces es crear a través de materiales biocompatibles, una estructura y a esa estructura le pones células madre, ¿no? Lo que va sucediendo es que esas células van proliferando de alguna manera, ¿no? Y van creando tejido. Y el tejido, pues, puedes crear órganos y puedes hacer... Pero ya os digo que no domino mucho de bioimpresión. Pero sí que... Bueno, no sé si querías... Con la impresora... Dice uno, Alejandro, dice, con la impresora del curro, a mí le preso el botón del retrete de mi casa, dice. Se la ha roto, te la habrá roto. Hombre, es perfecto para eso, ¿no? Esa típica pieza que... Con lo que comentábamos antes de la comida, ha habido uno de nosotros que ha dicho hay un restaurante en Londres que imprime su comida con una impresora 3D. Curioso, macho. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Los fabricantes que sois? ¿Los mismos de la impresión del printing de toda la vida? Canon, Cera y HP. Que los big players son Stratasys, 3D Systems, EOS, por ejemplo, HP y luego está Voxeljet. Hay algunas más, pero son estos 4 o 5. O sea que los players del printing de toda la vida se han dejado comer la tostada por gente nueva. Sí, de momento sí. Del 2D está HP solo. Es para matar a los CEOs, ¿eh? Sí. ¿No? Como Kodak, ¿no? Que no se metió en... Sí, bestial. Bueno, vosotros en vuestro caso veo que sí, pero... ¿Y Canon, por ejemplo, no... Canon no es fuerte? No. Para nada. No, nosotros hemos diversificado y estamos apostando muchísimo, estamos invirtiendo muchísimos recursos y la verdad es que ahora la base 3D dentro de HP es una rama más, ¿vale? Tenemos computing, tenemos printing y tenemos impresión 3D. Y para que veáis el peso y los recursos que se están invirtiendo. En HP reestructuráis creo que cada 5 años o algo así, ¿no? También es todo, más o menos. Hay mucha reestructuración. Sí, es una empresa que está en constante desarrollo y bueno, también estamos en escáneres, también 3D. Al final, los escáneres es algo muy interesante también. Que es una herramienta para hacer ingeniería inversa que es cojonuda. Ramón, si tuvieras que responder todas las preguntas, tendrías que cogerte vacaciones hasta Navidad, creo. Eso es bueno, eso es bueno. Más o menos. Sí, la verdad es que hay bastantes. Dice uno, ¿podrías imprimir una impresora 3D con una impresora 3D? Pues mira, Es un negocio recurrente, ¿no? La respuesta es sí. En el caso de nuestras impresoras, que son impresoras de gran formato,
¿vale? Impresoras profesionales, el 50% de las piezas de plástico de la propia impresora están impresas. Fíjate. Mira, me gusta la pregunta que dice Adrián. Entiendo que va dirigida a los fabricantes. Al final es, ¿cuál es el modelo de negocio? Claro, aquí Habrá dos, habrá una cadena, dos. sí, habrá una cadena de suministro, lo que sea, una cadena en la que habrá, estarán los fabricantes, que sois vosotros. Es que lo que pregunta Adrián es, ¿cuál es el modelo de negocio? Si es vender las impresoras, el hardware, o dar servicios de impresión de piezas. ¿Cómo funciona aquí el sector? Claro. Los fabricantes tenemos nuestro modelo de negocio, ¿no? Nuestro modelo de negocio es, yo creo la máquina, vendo el hardware y luego vendo mis consumibles, en este caso los materiales, ¿no? Y doy servicio bueno, servicio postventa, ¿no? Este es nuestro negocio de los fabricantes. Luego está el negocio de nuestros clientes que dan servicio de impresión, algunos. Se han montado lo que os he comentado antes, el Service Bureau, ¿no? Y dan servicio de impresión a empresas, particulares, etc. Una pregunta. Has comentado antes el tema del escáner 3D, que también es has comentado que está también creciendo un montón. Y hacen aquí una pregunta, que es, bueno, que no es una pregunta, dicen que en la medicina el escáner 3D es brutal. Cuéntanos un poquillo sobre el escáner 3D. Pues, por ejemplo, en el mundo de las prótesis, sí, por ejemplo, de las prótesis, ¿no? El médico ya tiene un escáner 3D en la consulta, te escanea pues, el brazo que te ha roto o si te tienes que hacer una célula inmovilizadora, pues te escanearía el brazo y mandaría este archivo, habría un ingeniero entre medio, ¿no? Que lo que haría es coger este escáner y diseñar el producto y luego te enviarían el archivo en 3D para que el servicio de impresión, el Service Bureau, lo fabricase, ¿no? Entonces te lo enviase. En el caso de las prótesis, ¿no? Si ha habido una amputación de un miembro o es lo mismo, te escanean la parte de la pierna, de tu pierna, y te hacen una prótesis a medida, única para ti, ¿no? Que obviamente pues será mucho más ergonómica, la llevarás mucho mejor, luego puedes jugar con las estructuras de esa propia pieza para aligerarla, para que tenga la resistencia mecánica en el caso de una pierna, pues que aguante, ¿no? Lo que tenga que aguantar en función del peso. Claro, puedes personalizarla al 100%. Mucha gente, fíjate, le preocupa, es algo que a mí también me surge la curiosidad, ¿cuál es el coste de las cosas, ¿no? Y pregunta Ainara, dice, ¿abarata el... no le estaba preguntando eso. ¿Abarata el costo de producción en el caso de prótesis, por ejemplo? Sí, claro. Lo abaratas porque, claro, el proceso deja de ser tan manual y se automatiza, ¿no? Al final es un escáner que alguien tiene y luego adaptas ese diseño que puedas tener y lo imprimes. En el caso de la ortopedia, por ejemplo, es un claro ejemplo de abaratar el coste de la fabricación. En nuestras máquinas, por ejemplo, nos cabrían unas 300, 400 plantillas en nuestra cuba de impresión, ¿no? Y el coste por plantilla personalizada, estamos hablando de unas 3-5 euros, 3 y 5 euros la plantilla. Claro, esto es brutal, porque una plantilla personalizada normalmente te costaría, o las ortopedias las venden a 200 euros, 300 euros, ¿no? Y el coste de fabricación con las impresoras 3D es mínimo, ¿no? Tienes unos márgenes ahí brutales. Dice... Antes, ¿cómo se fabricaban estas plantillas antes, ¿no? Tú partías lo mismo, ¿no? De una goma, ¿no? Goma eva normalmente, y con una herramienta, con una fresadora, ¿no? Ibas quitando el material hasta tener la plantilla hecha y luego acababas de retocar manualmente. Ahora directamente envías el archivo a la impresora y al día siguiente tienes las 400 plantillas listas para enviar al cliente. ¿Cuál sería, nos comenta Alejandro que si consideras que el hándicap de la impresión 3D es la velocidad, que todavía no está muy conseguido que sea muy rápido. Bueno, muy rápido o rápido, porque
tengo entendido que tarda mucho en imprimir, ¿no? Claro, es que nosotros en general tenemos la idea de impresión 3D de las máquinas esas pequeñitas, que son las churreras que le llamo yo, ¿no? La tecnología de CDM. Esta tecnología es una tecnología bastante lenta, es una tecnología punto a punto, ¿no? Si yo quiero crear esta pieza, ¿no? Lo que haré es pasar con este hilo extrusor, pues por todos los puntos de la pieza iré creando, ¿no? Y esto quizá pues tardó 5 o 10 horas, ¿no? Existen tecnologías mucho más productivas, la de HP es una de ellas, ¿no? Y te permite fabricar mucho más rápido. ¿Por qué? Voy a explicar muy rápidamente cómo funciona la tecnología HP para que la gente entienda una tecnología productiva, ¿no? Nosotros usamos material en polvo, en este caso poliamida. Lo que hacemos es aplicar una lámina de polvo a modo de hoja, ¿vale? Y luego imprimimos, ¿vale? Aplicamos agentes, imprimimos encima de este polvo con la geometría que yo quiero crear, de la pieza que yo quiero crear, ¿no? Luego aplico calor y en las partes donde yo donde he pintado ese polvo, ¿no? Al aplicar calor, las partes pintadas absorben más energía y funden ese plástico. Lo interesante es que es muy rápida porque funciona muy similar a una impresora normal. Tú aplicas agentes y aplicas calor y ya tendrías una capa con todas las piezas que te cupiesen en esa capa, ¿no? O aplicas otra capa. Y es una tecnología mucho más productiva que las que conocemos, las tecnologías más asequibles del mercado, ¿no? que son, en este caso, la CDM. Más preguntas. No sé si quieres seguir, si tienes algo en el tintero que contar o seguimos con preguntas. Seguir con preguntas. Bueno, yo me puedo enrollar muchísimo, pero creo que es mejor ir respondiendo preguntas que nos hagan. Vale, otra que dice la desventaja. ¿Cuál es la parte? Mira qué bien. A San Pedro, no sé cuál será su nombre, dice que cuál es la parte negativa de esta tecnología. Bueno, la negativa es el coste de las piezas, ¿no? Si lo comparamos, claro, si lo comparamos con la inyección de plástico, ¿vale? En tiradas muy largas, la inyección de plástico es rentable. ¿Por qué? Porque tú creas tu molde, ¿no? El molde es caro, pero luego una vez tienes el molde creado, la inyección, la fabricación de estas piezas es muy barata, ¿vale? Entonces, para hacer tiradas muy largas, es una tecnología ideal, ¿no? La inyección de plástico, siempre y cuando siempre generes la misma pieza. La impresión 3D, en tiradas largas, muy largas, aún no es 100% competitiva, porque el precio del material es comparado con la inyección de plástico, es mucho mayor, ¿no? Entonces, esto es una de las desventajas, el precio de las piezas, ¿no? Y luego la otra desventaja es... Perdón, estaba leyendo una... O sea, en tiradas muy largas, no es competitivo, dices. No es competitivo, ¿no? Ya. O sea, cuando es escala de verdad, no es competitivo. Siempre y cuando hagamos piezas iguales, ¿vale? Si cada una de las piezas que haces es personalizada, Claro. ahí sí. Ya, claro. La ventaja es que cuando no es escala, claro. Cuando no es escala en masa, como se diga. No sé. Exacto. Vale. Ramón Díez pregunta que si en temas de metales, si hasta qué punto es fiable. O sea, si por ejemplo son piezas que necesitan mucha resistencia o que tienen un uso muy mecánico, por ejemplo, dice tornillos o cojinetes, ¿hasta qué punto es fiable imprimir en metal? Pues mira, la respuesta es Airbus, por ejemplo, está empezando a meter piezas metálicas en aviones. Y Airbus es una de las empresas más grandes de aeronáutica, ¿no? Y el sector aeronáutico tiene unos requisitos mecánicos y unas pruebas brutales que tienen que pasar antes de poder instalar una pieza en un avión comercial, ¿no? Y ya están. Claro que lo bueno de la impresión 3D es que te permite hacer geometrías muy complejas
la complejidad geométrica no encarece la pieza, ¿no? Sí. Y esa complejidad geométrica, por ejemplo, en el caso de los aviones, ¿no? Para que os hagáis una idea, 1 kilo en un avión, ¿vale? En la vida útil del avión es 1 millón de euros, ¿vale? Entonces, imagínate aligerar 1 kilo una pieza del avión. Al final de la vida útil de ese avión es mucho dinero, ¿no? Y entonces, la fabricación aditiva te permite hacer piezas estructuralmente muy sólidas, ¿vale? Que pesan muchísimo menos, porque puedes hacer estructuras de nido y de lattice, ¿no? Estructuras lattice súper complejas que mantienen la resistencia mecánica de esa pieza, pero que puedan ser prácticamente huecas por dentro, ¿no? Entonces, Genial. sí. Otra pregunta que dicen, ¿se ha pensado en la nanoimpresión para el sector médico? La nanoimpresión. Sí, también se está trabajando en la nanoimpresión. Es algo que tampoco domino yo mucho. Me dedico más a la impresión 3D industrial. Pero sí, se está trabajando y en el sector médico y farmacéutico pues, se están haciendo muchas cosas. Dice Isabel, y me gusta el tema, bueno, me gusta, los protésicos dentales lo van a tener complicado. Al final se podrá fabricar la pieza, el implante en la misma consulta y al momento. ¿Podrías identificar sectores para los que sea una verdadera amenaza esto? Eso va, ¿verdad? Eso va en conjunto con la siguiente pregunta. Que ¿podría el conjunto de escáner más impresora sustituir perfectamente el típico yeso? Es la misma. Sí, pero el yeso no lo fabrica un fabricante que te viene como el protésico dental. Es decir, es que esto va a haber industrias que el fabricante desaparezca porque el cliente se lo va a poder crear, ¿no? En su... ¿Hay alguna industria para las que sea una verdadera amenaza esto? Gente que fabrique algo que dentro de 10 años es probable que se quede sin negocio. A ver, yo creo que la impresión 3D va a dar un vuelco, pero brutal, a la hora de fabricar, a la hora de producir piezas y a la hora de consumir. Porque, claro, dejaremos de fabricar masivamente y vamos a fabricar unitariamente. Vamos a fabricar, es decir, te van a fabricar tu producto para ti, ¿no? Vamos hacia la personalización. Entonces, todo lo que sea masivo, eso va a desaparecer, yo creo, a la larga, ¿vale? Porque este tipo de tecnologías te permitirá fabricar con muy buenas propiedades mecánicas mucho más rápido. Y no sé si más rápido, pero el diseño en sí será mucho más completo, ¿vale? Entonces, en sectores, yo que sé, por ejemplo, el sector del mecanizado, ¿no? El sector del mecanizado es un sector pues, que cada vez está sufriendo más amenaza por el mundo de la fabricación aditiva, porque era un sector muy industrial, ¿vale? Aún se salvan porque nosotros no podemos fabricar según qué materiales, ¿no? Pero la verdad es que estamos abaratando muchísimo los costes, y somos capaces de fabricar piezas mucho más complejas que las que puedan fabricar ellos, ¿no? Es uno de ellos. En el caso del dental, por ejemplo, el protésico dental está empezando a comprar nuestras máquinas para fabricar la pieza, ¿no? El implante que se va a implantar el paciente, ¿no? ¿Qué pasa? Que son tecnologías que a día de hoy son muy caras, ¿no? Entonces, solo un gran laboratorio puede comprar esa máquina. Yeah. Y luego existe un expertise que tiene el protésico dental que tú nunca tendrás, ¿no? Entonces, lo veo complicado que por ahí... Yeah, vale. Sí. Luego también hay algo que creo que es interesante reflexionar, ¿no? Cuando se abrieron las patentes de las impresoras 3D, hubo un boom, ¿no? La gente dijo, hostia, todo el mundo tendrá su impresora en 3D en casa, tal, y se fabricará sus cosas. Sí, bien, está bien. Hemos visto que eso no es así, ¿vale? Hay mucha gente sí que tiene su impresora 3D, se la monta en casa, a veces incluso se la monta por
por piezas, por fascículos y te la puedes montar fácilmente. Por 100, 200 euros tienes tu impresora, pero existe un hándicap que es el diseño, diseñar tus piezas. A día de hoy, si no sabes diseñar tus piezas, no te sirve de nada tener una impresora 3D, ¿vale? Puedes ir a Thingiverse o existen plataformas donde diseñadores cuelgan sus diseños, tú te exportas el diseño, ¿no? Y te imprimes, pues, la pieza en casa. Sí, eso puede pasar. Pero tú no te podrás hacer, si no sabes cómo diseñar, no te podrás hacer tu pieza, ¿vale? Y eso es algo Hay un comentario que yo lo leí en su día, una noticia, y es que, precisamente lo que estabas diciendo, que te puedes descargar diseños y tal, salió un caso en Estados Unidos hace un año o dos de una persona de que habían visto que se estaban haciendo pistolas funcionales. Sí, sí. Eso es posible, ¿no? O sea, porque en realidad puedes hacer muchas cosas funcionales. Sí, sí. Es posible y bueno, los ejércitos están usando cada vez más la impresión 3D también, porque piensa que lo que hablábamos, ¿no? Puedes hacer geometrías súper complejas y aligerar el peso. No es lo mismo llevar una pistola que pesa, no sé, me invento, 3 kilos, no tengo ni idea, ¿no?, de esto, pero 3 kilos, que una que pesa 200 gramos, ¿no? A la hora de transportarla, a la hora de usarla, tal. Y se pueden hacer, sí, se pueden hacer, obviamente. Es lo malo de la tecnología, ¿no?, que te permite, ¿no?, dónde pones las barreras, ¿no? Y eso es complicado. Es como el tema de los drones, ¿no? Puedes hacer virguerías con los drones y pues, hacer virguerías positivas y virguerías negativas, ¿no? Le metes una bomba al dron, la sueltas en medio de tal y ahí no pasa nada, ¿no? Y matas a mucha gente. Pues, claro, te puedes fabricar tu dron, te puedes fabricar tu pistola. Sí. Estoy viendo aquí un comentario de José Ángel González que me parece muy curioso, pero a la vez yo que he trabajado en ese sector lo veo imposible. No sé si estoy equivocado. Dice que ha leído en algún sitio, leyó que hay gasolineras que podrían instalarse máquinas expendedoras de ruedas. Introduces la marca y el modelo y en un momento te la imprime y las tienes listas. No sé hasta qué punto será real o es un futuro. Yo vengo del sector y, aunque no creáis, en el neumático hay un montón de tecnología y un montón de capas, hierros. Entonces, no lo sé. Cuéntanos, ¿eso es posible? Es la primera vez que lo escucho esto, pero no me llama la atención, ¿eh? O sea, es decir, se podría hacer segurísimo. No sé si la impresión 3D sería la manera más rápida de hacer esto, ¿no? Quizá se pueda hacer de otra manera más rápida y que sea realmente al instante. Al final, la impresión 3D es rápida, pero yo creo que para fabricar una rueda tardarías tus orillas, ¿vale? Sobre todo el tamaño de la rueda, ¿no? Y luego que esta rueda fuese funcional. Pero sí, no me extraña, ¿eh? O sea, yo creo que podrá. Está evolucionando a unos ritmos vertiginosos. O sea que sí, segurísimo que sí. Hay varios que han preguntado, es un tema ya más técnico, que es qué tipo, que no sé si se ha hablado de la tecnología DIP, SLA o hilo, que entiendo que son 3 tipos de tecnología, ¿verdad? Exacto. O sea, el hilo, ¿no?, que es la FDM, es la que os he comentado antes, que es un hilo extrusor que pasas un hilo, ¿no?, de material, pasa por un extrusor que calienta ese Llamabas la material. churrera, ¿no? ¿Perdón? Lo que llamabas la churrera. La churrera, exacto. Ese es el hilo, conocido como la tecnología de hilo, FDM. Luego está el SLS, que es el sinterizado láser, que es similar a nuestra tecnología, pero tienes un láser y vas sinterizando, vas fundiendo ese polvo que tienes cada vez que el láser pasa por encima del polvo, ¿no? Entonces tú lo que vas es dibujando los diseños encima de ese polvo y fundes el material. Y luego existe el SLA, que es la estereolitografía. Lo que tienes es un haz de luz, un láser que va solidificando o polimerizando una resina, ¿vale? Entonces tú tienes una resina, una bañera de resina, entonces tienes un láser
que lo que hace es cura esa resina, ¿no? Y entonces vas creando la pieza de abajo a arriba. Vale. Entonces, por ejemplo, la tecnología de hilo y el SLA, la estereolitografía, son tecnologías que están enfocadas al prototipo, ¿vale? El SLS también, pero es un prototipo ya funcional, incluso ya puedes hacer piezas finales, ¿vale? Igual que Multijet Fusion, que es nuestra tecnología, en el caso de HP. A ver, más preguntas. Bueno, aquí dice, entiendo que esto, que si se pueden imprimir, entiendo que sería a la vez, con varios materiales. Entiendo que esto todavía no es posible, ¿no? Sí. Caucho, metal, más, etcétera. Se pueden, por ejemplo, imprimir varios metales, varios plásticos a la vez, distintos plásticos, con distintas funcionalidades. Pero, por ejemplo, metal y plástico, a día de hoy aún no, ¿vale? Que yo conozca. Quizá ha salido algo muy nuevo y no lo tengo en el radar, pero a día de hoy no. Lo interesante, por ejemplo, en nuestra tecnología de HP es, que eso no lo he comentado, que te permite o nos va a permitir, como nosotros al final hemos instaurado o venimos de la impresión 2D y usamos cabezales de tinta, ¿no?, para pintar estas piezas, ¿no? Lo que hacemos o lo que podemos hacer es imprimir o aplicar distintos agentes al mismo plástico, ¿vale? Distintos agentes, y nos permitirá tener partes de piezas pues con distintas propiedades mecánicas, ¿vale? Imagínate que quiero fabricar esto, ¿no? Y quiero que la parte de abajo sea más flexible, estas teclas que sean más rígidas, me invento, y la parte de arriba de todo que sea más, no sé, más resistente a la temperatura, ¿vale? Entonces aplicarás distintos agentes a ese polvo, ¿vale?, a las capas de polvo que vayas creando, y la misma pieza tendrá distintas funcionalidades, ¿vale? Eso es muy interesante. O incluso poder imprimir materiales o agentes conductivos dentro de la propia pieza para hacer circuitos internos. Eso es brutal, ¿vale? Imagínate una pieza de plástico que tiene circuitos internos ya metidos. No necesitas cables, no necesitas nada, ¿vale? Entonces, eso es factible y estamos trabajando para lanzar al mercado esto. Y eso va a revolucionar la manera en que se fabrican las piezas, porque podremos tener piezas conectadas, piezas inteligentes, con microchips dentro, que se conecten a través de Bluetooth y te digan, hostia, pues esta pieza está sufriendo un esfuerzo de tracción de tantos newtons o una torsión de tanto. Muy interesante. Sí. Respecto a la pregunta que he hecho ya al principio, del tema de las casas, ahí Manuel pregunta cuál es la medida máxima que se puede hacer, que se puede imprimir. Yo comentaba que yo había leído noticias que habían impreso casas ya. Sí, hay un rascacielos en Dubái que lo están fabricando con impresión 3D. Fuerte. Sí. ¿Y eso cómo sería? Porque yo, o sea, entiendo que la máquina la van subiendo, ¿no? O sea, al final esto es muy similar a la tecnología de CDM, a la hilo, a la de hilo que hemos comentado antes, pero a lo bestia, ¿vale? Entonces lo que tienes es una churrera que lo que va haciendo es depositar, ¿no?, con un brazo robótico muy grande, capas y capas de cemento, ¿vale? Es un cemento que solidifica mucho más rápido, ¿no? Entonces, cuando tú lo echas, ya se está secando, ¿vale? Haces una pasada y luego haces otra. Hay una startup en Andalucía, creo, que fabrica casas con impresión 3D. sí, es lo que leí yo hace poco. Sí. Aquí en España. Aquí en España, exacto. Y esta gente fabrica casas pequeñitas por, creo que son 30-40 mil euros. Fíjate. Claro, es que abarata muchísimo el coste de fabricación. Fíjate. A ver, Pero se están haciendo puentes, rascacielos. Sí. a ver, tenemos un montón de preguntas, pero hemos contestado. Desordenado.
desordenado y casi todas. A ver, nos preguntan si en HP tenéis algún tipo de equipo destinado a detectar startups que pueda aportar valor a HP en su negocio de impresión. O si seguís una política más cercana al crecimiento orgánico. Pues crecimiento orgánico sí que tenemos muchas empresas con las que colaboramos y hay sinergias, ¿no? Es decir, nosotros les dejamos imprimir según qué cosas a cambio de que desarrollen un producto y HP pueda exponerlo en alguna feria. Pues así sí que hacemos. Pero claro, piensa que HP es tan grande y hay tanta gente que les pide esto que al final destila cosas muy top, muy punteras. Nos pregunta un tocayo tuyo. Ramón Díez de Rivera de Solís, que supongo que tendrás algún título nobiliario, porque vamos. Nos pregunta Ramón que en tema consumo, o sea, de gente como tú y yo, ¿qué utilidad tiene ahora mismo una impresora 3D? O sea, una impresora de esas que te compras en MediaMarkt más que el jugar con ella. Porque yo ahora mismo he comprado una impresora, yo creo que no sé, para jugar, me bajo cosas, pero ¿tiene alguna utilidad real de decir, vale, pues yo me puedo imprimir X cosas que me va a abaratar a la hora de comprármelas? Aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? Depende del expertise que tú tengas y de lo que puedas fabricarte todo en casa. O sea, al final tú tienes una herramienta con la que, pues como, no sé, me imagino, o sea, poniendo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si tienes tienes un fogón y una sartén, pues puedes hacer virguerías, ¿no? Pues hacerte el arroz de la leche o puedes hacerte una tortilla francesa. Pues lo mismo, ¿no? Tienes una impresora 3D en casa y eres hábil y sabes diseñar en 3D, pues podrás hacerte cosas súper chulas, ¿no? Podrás imprimirte pues, soportes, pues recambios para, yo qué sé, lo que quieras. O sea, puedes hacerte prácticamente lo que quieras, ¿no? Dice Alejandro que un amigo suyo se ha hecho hasta el mítico dispensador de cápsulas de Nespresso. Por lo cual, por lo que veo, claro, si eres mañoso y entiendo que si buscas por internet o te lo haces tú, Sí. puedes hacerte un montón de piezas que te has comprado, ¿no? Y que son de plástico, ¿no? Y te las puedes hacer por caja. Exacto, se te rompe algo. Yo, por ejemplo, se me rompió un tirador de una ventana y me lo diseñé, me lo imprimí y lo tengo montado. O sea que... Eso es interesante. Una pregunta, por ejemplo, en el caso del amigo de Alejandro, ¿qué podría costarle hacer un dispensador de cápsulas de Nespresso? Porque a lo mejor un dispensador te cuesta 5 euros o 6 y entiendo que todavía esta tecnología para el consumo no es barata, ¿no? Si lo fabricas con tu FDM, con tu tecnología de hilo en casa, te cuesta 1 o 2 euros, como mucho. No, Es que es muy barato. El plástico, no son plásticos técnicos, ¿vale? Es un ABS o sí, ABS, o sea, son plásticos que no son muy técnicos, ¿no? Dice César que un compañero suyo ha regalado a sus compañeros un soporte que ha hecho él para el móvil, para el coche. Claro. Que lo ha hecho él también. Claro. No sé si tenéis más preguntas. Nos queda un poco tiempo ya. O si nos quieres tú, Ramón, contar algo más. Yo creo que hemos contestado más o menos todas las preguntas. Bueno, han quedado cosas, pero bueno. Llevamos 1 hora y solemos mantener este margen, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como vamos a subir el webinar, vamos a subir al grupo de LinkedIn, bueno, pues ahí me imagino que surgirán más preguntas y tal. Sí, y al final... Igual te surge negocio también, ¿no? Igual te surge negocio, claro. Tengo aquí un comentario de Isabel que me ha parecido bastante curioso y me parece muy interesante. Dice, reflexión medioambiental. Si estamos reduciendo el uso de plásticos, ¿qué retos tiene HP en cuanto a la impresión con otro tipo de materiales? A ver, yo creo que la impresión 3D es muy... O sea, es o sea, es friendly, porque estás pasando de fabricar masivamente a fabricar productos súper personalizados, ¿no? Eso por un lado.
Y luego puedes diseñar para hacer una pieza con el mínimo plástico posible, ¿no? Entonces, cada vez consumes menos plástico. Y luego existen impresoras que imprimen con madera, existen muchos tipos de impresoras distintas, con distintos materiales. Pero realmente yo creo son tecnologías que están ayudando a reducir plástico, el consumo del plástico brutalmente. Sí, porque entiendo que, claro, si te imprimes cosas en tu casa, estás reduciendo a que no compres cosas producidas en masa. Claro. Hay alguna otra pregunta, pero yo creo que, mira, hay... Dice, impresión en madera, tiembla IKEA. Por aquí hay alguien que dice que tiene una startup, yo creo que vamos a ya la última. Somos una, no sé cómo se llama, porque no lo veo. ¿Se puede ver? No. Somos una startup que crea macetas de diseño que cuidan de las plantas a través de inteligencia artificial. Trabajamos con prototipos finales y materiales finales. ¿Qué no veo bien? Material que para producción se trabaja a mano sin moldes. ¿Compensa impresión 3D industrial para una sola pieza o mejor modelo sin inyección? Bueno, depende del valor añadido de las piezas, ¿no? Si tú tienes un jarrón o un jarrón mismo, ¿no?, que quieras imprimir en 3D, lo puedes personalizar, puedes hacer diseños súper chulos y eso quizá te ayude, ¿no? Luego, si quieres hacer jarrones en plan industriales, pues hazte un molde, inyéctalos y te saldrán por 4 duros. Ahora, has de fabricar un montón para amortizar ese molde. No sé exactamente, si son una startup, no sé cuánto van a producir. Depende de la producción, les diría. Bueno, lo mejor es que te escriban por el foro o por LinkedIn. Me podéis escribir por LinkedIn y si no me podéis mandar un email, ahora os lo escribo, no sé si os lo digo. Tienes un chat y si no, lo escribo yo. Dínoslo. Es Ramón. Ah, no, aquí no, si lo tengo ahí. No, pues lo voy yo. Bueno, que lo diga y ya está, no pasa nada. ramon.manas.c@gmail.com. ramon.manas.c@gmail.com. Sí. ¿Estás escribiendo? Mi personal, si tenéis alguna duda más técnica, más específica, me podéis escribir ahí y no por el chat Dale. por el chat también, sin problema, de LinkedIn. Uy, ¿qué estoy haciendo, tío? Bueno, dale a enter. @gmail. Sí. No sé si fatal, ¿eh? Borja no sabe escribir, pero bueno. Lo he escrito fatal. Solo será clase, no sé si... Bueno, pues Ramón, muchísimas gracias. Ramón, muchas gracias, un placer. Ha sido bastante interesante, la verdad. Sí. Y nada, esperamos que al resto os haya gustado. Y de todas formas Isabel me ha echado un cable. Ah, miréis. No, pero te falta el punto C, Isabel. Ah, sí. Ramón.manas.c. Isabel, lo has hecho igual de mal que yo. Bueno, pasaremos el webinar grabado. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Un saludo, gracias Ramón. Hasta luego. Chao. Chao, chao, chao.